Este día vamos a conversar sobre el tema El Dios que se hizo uno con nosotros. Un tema fascinante en todas las formas en que podamos hablar sobre el tema de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora va a llevar el enfoque de la misión. Así que prestemos atención porque con la ayuda de nuestro pastor vamos a descubrir ese tema de la misión en la encarnación de nuestro Salvador. Así que vamos a orar en esta hora. Querido Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de aprender más de tu palabra y hoy queremos suplicar, por favor, ayúdanos a comprender cómo ese misterio que llegó a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, encarnando la divinidad aquí en esta tierra como un ser humano, ahora nos habla a nosotros sobre el deber que tenemos como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor Eniferla, aunque todavía no estamos hablando de nosotros y nuestra participación en la misión, sino que estamos hablando de Dios como el iniciador de todo y como en quien concluye todo lo de la misión, que es ir y alcanzar a otras personas. Este tema resulta interesante porque generalmente hablamos mucho de la encarnación desde el aspecto meramente teológico, que no digo que esté mal, pero y de hecho es importante comprenderlo, pero casi nunca nos ponemos a pensar en el tema de la misión o Dios en misión en el tema de la encarnación. Pero ¿por qué también es importante ver este concepto ahí? Bueno, porque ahí nosotros tenemos lo que propició o lo que motivó la encarnación. De hecho, esta palabra es muy fácil tal vez de que nosotros la podemos definir. Encarnación viene de encarne, o sea, es ponerse en el lugar en otra condición. Y este es un tema realmente muy profundo que nosotros no podemos agotar jamás, en el sentido que estamos hablando de la encarnación del Hijo de Dios, que para estar en nuestra carne, Él tuvo que llegar a ser algo que no era. Y aquí yo siempre que he explorado este tema, recuerdo esa novela, creo que lo hemos comentado hace muchos años atrás, esta novela de Franz Kafka. Recuerda, hace mucho tiempo la comentamos, cuando él comienza su novela y dice: cuando Gregorio Samsa se despertó de su sueño, o se levantó de su cama, o más bien se despertó de su sueño, se vio convertido en un insecto gigante. Y entonces ahí va la novela, o sea, alguien llegó a hacer algo que no era. ¿Y cómo fue ese proceso? Eso fue lo que Dios pasó por nosotros. Su amor, lo que habíamos estudiado en las lecciones anteriores, su amor lo llevó a adquirir una nueva forma a fin de alcanzar aquello que se había perdido. Entonces Dios entra en misión en las maneras más inusuales, más impensables para nosotros. Elena de White comenta que cuando Jesucristo se encarnó en esta tierra, los ángeles se sorprendieron, el mismo diablo se sorprendió. Satanás jamás pensó que Dios iba a estar dispuesto a rebajarse al nivel de los seres humanos, y que hubiera sido una ofensa para Dios encarnarse aún como Adán, estando perfecto, cuando estaba en el paraíso. Pero ahora Dios decide, 4000 años después de la entrada del pecado, encarnarse con todas las debilidades físicas de una persona de ese tiempo. Entonces realmente este es un tema extraordinario. Tal vez para dejar otro pensamiento antes de avanzar ahí, una vez le preguntaron a Billy Graham cuando se escuchó que el hombre había llegado a la luna. Eso del espacio como que nos fascina siempre. De hecho, ahorita hay un compatriota, sangre salvadoreña, educación totalmente fuera de nuestro país, o mucha de su educación fuera de nuestro país. Rubio, creo que es el apellido de un astronauta norteamericano, pero que tiene descendencia salvadoreña, y él, o ascendencia salvadoreña, y estuvo más de un año en el espacio, y todo eso siempre nos fascina. Pero bueno, cuando el hombre llegó a la luna,
Billy Graham, pues todo el mundo se dio cuenta de esa noticia. Una vez un reportero le preguntó, mire, ¿qué opina? Ese es un gran paso para la humanidad. Y entonces él dijo, bueno, el evento más grande en la historia de la humanidad no fue cuando el hombre puso su pie en la luna, sino cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, puso su pie en Nazaret, cuando Él nació aquí en Belén. Creo que esto es algo que, como lo vuelvo a repetir, no lo vamos a poder agotar nunca jamás, ese proceso de Dios llegando a ser hombre. Todo porque estaba en misión con tal de salvar y rescatar aquello que estaba perdido. Y eso me lleva, pastor, a mencionar un texto y luego a leer otro. En Mateo capítulo 1 se nos comenta acerca de la venida del Señor Jesucristo, esa primera venida en forma humana, en un nacimiento como todos, en el que se nos habla que se le puso por nombre Jesús, salvaría a su pueblo de sus pecados y cumpliendo una profecía, Emmanuel, Dios con nosotros, la profecía de que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la razón de su venida queda muy, muy bien descrita en Juan capítulo 1, pastor, y a partir de ahí quiero hacer esta pregunta. En Juan capítulo 1, verso 14 al 18, hablando acerca de, o con el enfoque de la misión, dice el texto aquí, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, como Hijo único recibió del Padre. Juan testificó de él y lo proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo, porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. ¿Qué debería decirnos a nosotros, pastor, sobre el amor de Dios, haciendo esa pregunta de esa manera, sobre el amor de Dios, esta revelación de Jesús dando a conocer a una humanidad perdida, pecadora, que no quiere relación con Dios? ¿Cómo es Dios realmente? Bueno, creo que la venida de Jesús aquí a la tierra acerca a Dios, al ser humano pecador, que esto es la dimensión. Recordemos que antes del pecado, Dios estaba con el hombre, Dios lo buscaba. Ahí en Génesis donde dice que Dios se paseaba, llegó a buscar al hombre en la brisa de la tarde, era como que ya tenía una cita con él, como cuando decía, mira, después del trabajo nos vemos en tal lugar. Y Dios venía, conversaba, charlaba. ¿Qué charlaban? No tenemos ni idea. Pero imagínense ustedes, Él enseñándoles secretos de la naturaleza, del universo, etc. Y Él llegaba, pero luego el pecado interrumpió todo eso y ahora necesitábamos cómo nos podíamos comunicar con Dios. Entonces Dios usó diferentes métodos, Dios usó diferentes medios para siempre hacer conocer su voluntad al ser humano, pero en Jesús, ahí se perfeccionó todo lo que Dios quería mostrar al ser humano cómo es Él. Ahí se perfeccionó, y el texto que usted mencionó más o anteriormente, este texto que dice Dios con nosotros, me gustó que alguien dijo Dios con nosotros para que nosotros podamos estar con Dios cuando le damos vuelta a las palabras. Esa fue la razón, ese fue el propósito por el cual Dios vino a este mundo. Y usted me preguntaba del amor de Dios. Yo quiero decirles algo, tal vez no se los recomiendo, pero de repente yo veo así en las redes sociales un comentario de alguien y me doy cuenta que es ateo. Entonces voy para ver el perfil, para ver qué más tiene por ahí. Y sabes que tristemente me pongo muy triste. ¿Cuántas personas? Nos parece mentira que todavía hay personas en el mundo y parece que este grupo está creciendo bastante, que no entienden a Dios ni su carácter y se han rebelado totalmente contra Él. Y no solo del hecho de creer que Dios no existe, sino que el asunto es que ellos encuentran absurdo la existencia de un Dios de amor con todo lo que está pasando en este mundo. Y realmente uno piensa cuando ve estas cosas, bueno,
¿quién va a llevarles a ellos el amor de Dios? Que ellos vean, que ellos sepan que hay un Dios que les ama. El diablo ha avanzado sus mentiras terriblemente. Entonces tal vez a uno le puede parecer, bueno, esto así yo ya sé del amor de Dios, pero la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Sabes? Si Dios no hubiera venido para revelar su amor a nosotros los pecadores, si Dios no hubiera entrado en misión, no tendríamos idea del amor de Dios. Ahora, ¿no te parece que es lo mismo por estas personas que en vez de criticarlos o de decir, esta persona está totalmente desviada, perdida, esta persona es rebelde? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer nosotros para ir en misión también y hacerles conocer el gran amor de Dios? Tenemos un gran desafío, hermanos. Si usted alguna vez ha visto todos esos comentarios y lo que ellos hablan, lo que ellos opinan, algunos ridiculizan totalmente a Dios, las cosas de la Biblia, del Evangelio, pero eso solo nos muestra realmente la gran necesidad que tenemos de hacer lo que Jesús hizo, de encarnarnos para poder llevar un mensaje de esperanza. Amén. Y tremendo mensaje ese, pastor, porque ahora que Jesús está en los cielos después de su resurrección, es un tema que tal vez vamos a ir tocando más adelante o se va a ver más adelante, pero nosotros tenemos que ser esas personas que lleven este amor que se nos reveló en Cristo Jesús a todo el mundo. Y queremos, pastor, que nos ayude a orar por eso, porque a veces no vemos la dimensión de cuánto nos ama Dios a nosotros, que nos ha dado la oportunidad de conocer esto, y como no lo vemos, también nos cuesta compartirlo. Pero si hoy hemos aprendido sobre este inmenso amor de Dios, que también tengamos el deseo de compartirlo con otros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos amas, porque hiciste lo impensable para cualquier mente humana, con tal de alcanzarnos y de llegar hasta donde nosotros estábamos. Gracias, Padre. Nunca podremos comprender totalmente ese gran sacrificio. La eternidad no bastará, pero ahora queremos, aunque sea levemente, queremos experimentar esos rayos de esperanza en nuestros corazones, esa luz de tu amor alumbrando los rincones de nuestra vida oscuros, marchitos, nuestras vidas marchitas por el pecado, secas, porque hace falta la vitalidad, esa vida, ese amor que solo tú puedes dar. Padre, también permítenos encarnarnos en la sociedad a fin de poder mostrar tu amor aún a aquellas personas que parecen menos promisorias para recibir este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.